Buenos días, soy Mireia del equipo de prensa de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar sobre la ansiedad y la autorregulación emocional y para ello nos acompaña la psicóloga Ana Esiay. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien. Pues para quien no sepa quién es, hago una breve presentación. Ana es psicóloga, también es terapeuta familiar, es también coach educativa en infantes y adolescencia y también tiene una amplia experiencia sobre todo en el tratamiento de problemas de comunicación, de conducta, de gestión emocional, de depresión y también de ansiedad. Y a la vez también realiza terapia familiar y actualmente ejerce en su consulta en Logroño y también en México. Para empezar esta entrevista me gustaría, bueno, creo que hoy en día también se está empezando a hablar mucho sobre la ansiedad y seguramente todos podemos empezar a conocer cuál sería la definición concreta de ansiedad. Pero mi primera pregunta iría más encauzada en saber por qué tenemos esta ansiedad. Bueno, pues la ansiedad al fin y al cabo es una forma de estar evitando unas emociones o una parte de uno, ¿no? Entonces, el hecho de estar constantemente evitando, no aceptando algo que te está sucediendo, es justamente en esa lucha lo que produce esa ansiedad. Y en el caso de la autorregulación emocional, ¿cómo de importante es tenerla presente cuando en nuestro día a día a lo mejor sufrimos o padecemos ansiedad? Pues es que está totalmente relacionado, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata cuando estamos autorregulándonos emocionalmente es aceptar las emociones que estamos sintiendo y el poder empezar a hacernos responsables de ellas. Y el hecho de no ver las emociones como a veces negativas o como esas sensaciones desagradables que no queremos llegar a sentir, lo que hacemos es tenerlas y lo que hacemos es constantemente luchar para que no sentirnos como nos estamos sintiendo. Por ejemplo, en el dado caso de que sintamos tristeza o que sintamos miedo, el hecho de que sintamos miedo nos produce unas sensaciones físicas bastante desagradables, como pues por ejemplo un nudo en el estómago o temblores o nudo en la garganta. Todo ese tipo de sensaciones físicas que nos produce el miedo para poder enfrentarnos supuestamente a un acontecimiento que nosotros estamos interpretando como peligroso, lo que hacemos es, como no queremos sentirlo, lo rechazamos. Y justamente en esa lucha es lo que se genera esa ansiedad, ¿vale? Entonces, la autorregulación tiene que ver muchísimo con la ansiedad porque al fin y al cabo se trata de poder ver, a ver, ¿qué es específicamente lo que me está pasando? Vale, estoy sintiendo miedo. Vale, entonces poder ver qué necesidades tengo debajo de este miedo, para qué me está viniendo este miedo, ¿vale? ¿Qué mensaje me quiere llegar a transmitir? Y viéndolo de esta óptica, de esta perspectiva, podremos llegar a ver que al fin y al cabo ese miedo no está para fastidiarme, sino que me quiere ayudar. Y eso es lo que conseguimos a través de la autorregulación emocional, poder influir para que la ansiedad no esté. Y en este caso, supongo que incluso en el día a día, teniendo o no ansiedad, ¿cómo podemos llegar a tener ese proceso de autorregulación? En el día a día, al fin y al cabo, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos mucha ansiedad? Pues que estamos con el piloto automático constantemente puesto. Es decir, hacemos las cosas una tras otra y cuando estamos haciendo una cosa, lo que estamos pensando es lo que vamos a hacer en lo siguiente y lo que hacemos en lo siguiente y lo que hacemos en lo siguiente. ¿Y qué pasa? Que llega un día entero o una semana entera y no te enteras tú de qué ha pasado. Entonces, precisamente, la ansiedad te está avisando de que te tienes que empezar a prestar tu atención. En el día a día, la autorregulación emocional es empezar a ser consciente de qué emociones tienes en cada momento y poder empezar a poner la atención en ese momento, en ese instante, en ese momento presente. A ver, bien, estoy siendo consciente de que estoy teniendo todas estas tareas y de que estoy teniendo todos estos pensamientos, de que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro y lo de más allá. Pero Ujú. realmente, ¿cuánto es que puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Entonces, es poner la atención en el momento presente para poder ser consciente qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy necesitando. En el día a día, la autorregulación sería
emocional sería un poco esto, el ser consciente. Al fin y al cabo, el ser consciente tiene un valor incalculable en lo que te está sucediendo. Y supongo que en el caso del estrés, siempre también hay veces que se confunde entre estrés, ansiedad, qué es lo que me está pasando exactamente. ¿Qué relación llegan a tener el estrés con la autorregulación emocional? Pues mira, te explico primero lo que es el estrés y lo que es la ansiedad y lo que es el miedo. Genial. ¿Vale? Al fin y al cabo, o sea, el miedo es una emoción totalmente natural, normal de ser humano. O sea, tú no te puedes quitar una emoción, tampoco, como tampoco te puedes quitar un brazo o como tampoco te puedes quitar un pensamiento. Son partes que son partes tuyas. ¿Qué pasa? Que el miedo se activa cuando hay un estímulo peligroso en el ambiente, ¿no? O sea, imagínate que viésemos un león y lo que sucede es que se nos activa físicamente nuestro cuerpo para dar respuesta de salir huyendo de esa situación. Eso es el miedo. O sea, al fin y al cabo, el miedo es una respuesta física ante un estímulo que es real, ¿vale? Cuando ese miedo se prolonga o cuando se prolonga en el tiempo, cuando necesitamos tener como una respuesta de alerta constante para poder soportar un objetivo en concreto, pues imagínate el miedo a suspender un examen, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos como alerta para poder estudiar y para poder aprobar este examen. Eso genera una respuesta de estrés. O sea que al fin y al cabo el estrés es bueno porque nos mantiene, mantiene focalizados la atención en concentrarnos y en poder cumplir nuestro objetivo. Es una respuesta también física, o sea, porque se genera bastante cortisol y al final nos ayuda ese cortisol a poder estar focalizados en conseguir ese objetivo. El problema está cuando ya nos pasamos de la raya, es decir, cuando ese estrés ya se convierte en un distrés, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo no puede percibir más cortisol del que está recibiendo y entonces se generan las sensaciones de ansiedad, sí, sensaciones parecidas a la ansiedad. Entonces, la ansiedad empieza con un miedo y luego después, si se prolonga esa situación de alarma, de estrés, durante mucho tiempo, se termina por generar la ansiedad. Al final, la ansiedad es la diferencia entre una cosa y la otra es que la ansiedad al final tiene también un componente cognitivo, es decir, no hay un estímulo peligroso en sí, sino que al final estamos interpretando constantemente que ese peligro está en el ambiente. Vale, entonces, en relación a la autorregulación emocional, es, como te he dicho antes, el poder ser consciente de qué es específicamente lo que me estoy contando y poder ver si ese estímulo está siendo real o no está siendo real para que me pueda bajar la intensidad de la emoción. ¿Vale? Entonces, la ansiedad, la relación que tiene la ansiedad con el estrés es justamente esta, que nos pasamos de la raya, pues podemos sentir esas sensaciones de ansiedad. Y cuando ya somos un poco conscientes de ello y queremos rebajar este nivel para poder autorregularnos y ser consciente de ello, ¿influyen también otro tipo de factores, por ejemplo, los externos o incluso de nosotros mismos? Sí, por supuesto que sí. O sea, es que al fin y al cabo también hay que ver el contexto de cada persona. Por ejemplo, si tú estás ante una situación de violencia que te produce esa violencia un estrés, pues por supuesto eso no depende de ti, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en ese momento tu cuerpo está generando ese estrés o ese distrés o esa ansiedad tan grande porque estás ante una situación, un contexto que tú no puedes llegar a controlar. Entonces, por supuesto, sí que influye, ¿no? Lo principal que se debe de hacer ahí en esa situación de violencia, por ejemplo, es intentar cortarla Ujú. para que no influya tanto. Mm. ¿Y qué efectos podría causar si tenemos un nivel bajo de autorregulación? ¿Puede causar también otro tipo de patologías o qué nos puede generar a nosotros no saber llegar a gestionarlo?
Es que al fin y al cabo la autorregulación emocional es la base de la prevención de todos los trastornos mentales. Bueno, de todos no, sobre todo en parte de la ansiedad, de la depresión, ¿vale? Porque luego hay otros factores, por ejemplo, que son los biológicos, Ujú, ¿no? Que también influyen, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes de trastornos de personalidad, ujú, una esquizofrenia, que su padre o su madre fue esquizofrénico o su abuelo, lo que sea, fue esquizofrénico, hay también unos factores que son biológicos, que son hereditarios. Entonces, ese tipo de factores tampoco puedes tú controlarlos. Tienes más predisposición a que ese tipo de trastornos, ese tipo de enfermedades se te pueden llegar a disparar, ¿no? ujú. Entonces, no sé cuál era la pregunta. Si he contestado a la pregunta o Sí, 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 Vale. ha contestado. En este sentido, le quería ya hacer una última pregunta que sería cómo podemos trabajar, ¿no? O empezar a trabajar esa gestión de las emociones. Y en ese sentido también, como has comentado, ¿no? La ansiedad realmente o el estrés nos puede mantener alerta sobre ciertas situaciones. O sea, en parte, si no nos pasamos, puede ser buena. Entonces, el hecho de gestionar o autorregularnos emocionalmente ayudará a bajar esta ansiedad o la mantendrá, pero nosotros seremos capaces de llevarla con nosotros de otra manera. Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando una persona está tan desconectada al fin y al cabo entre su cuerpo y su mente, porque al Ujú, fin y al cabo eso es la ansiedad, o ujú, sea, tú estás haciendo, haciendo, haciendo y no te estás regulando emocionalmente porque ujú, si no te estás regulando porque no estás siendo consciente de lo que te está sucediendo. ujú, Entonces, al fin y al cabo, como te he dicho antes, la autorregulación emocional es poder ser consciente y ser responsable de lo que te pasa dentro de ti, o sea, tener como responsabilidad afectiva. ¿Vale? Entonces, si poco a poco si tenemos esa desconexión, pues no estamos siendo conscientes de lo que nos está pasando. Y el hecho de parar muchas veces cuesta muchísimo. O sea, cuesta mucho el decir, a ver, qué es específicamente lo que me está pasando. Por eso sí que es un proceso que se requiere de una atención especializada que te pueda abrir un poco más el panorama de cómo es que estás manteniendo ese problema. Si tú, por ejemplo, el hecho de que tú estés, por ejemplo, tienes miedo a hacer una ruta de forma diferente a como la estabas haciendo siempre, ¿no? ujú, Entonces tú la empiezas a hacer de forma diferente, pero te entra un montón de agobio y empiezas a luchar en contra de esas sensaciones otra vez y en vez de aceptarlas, ¿no? Entonces, como estás pensando que otra vez te da un ataque, como no tienes las herramientas suficientes como para poderte enfrentarte a esa situación, pues se sigue manteniendo el problema. Entonces, lo que hay que hacer es poder ver dónde es que estás tú poniendo la atención, cómo es que está manteniéndose el problema, cómo está manteniéndose esa ansiedad, para que poco a poco seas cada vez más consciente, ayudado de un profesional que te pueda ayudar y poder exponernos de a poco, de forma gradual, para poder quitar esos mantenedores. ¿Vale? Y poder tener esa conciencia de lo que me está pasando y poder regularme en cada uno de los momentos. Pero claro, si estás tan desconectado en un principio, es que no sabes ni lo que te está pasando. claro. Pues ¿Mm? en ese sentido, hasta aquí sería la entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el tema. Mm, No, no, creo que cualquier cosa que se vaya a necesitar, pues me pueden llegar a contactar o me pueden llegar a escribir o cualquier cosa estoy disponible. Pues con este último mensaje nos quedamos un poco de la autorregulación. Es sinónimo un poco de ser consciente de dónde estamos en cada momento, que no es un proceso fácil y que se tiene que ir también paso a paso para poder ir mejorando poco a poco y obtener resultados positivos. Y para quien nos esté viendo, decirles pues un poco lo que ha dicho Ana en este sentido, que si cualquier persona se siente un poco identificado o necesita ayuda o quiere empezar a trabajar en ello, pues que pueden contactar con ella para pedir cita y lo pueden hacer también a través de Top Doctors. Muchísimas gracias otra vez por este tiempo.
Gracias a ti. Déjame decirle una cosa más. Al fin y al Claro, cabo, me dices es muy importante. Es decir, jo, qué difícil, qué complicado es empezar a hacer las cosas de forma distinta, ¿no? mm, Sí, o sea, es complicado porque lo llevas haciendo así durante muchos claro. años, ¿no? Y así es la forma en la que las has estado tratando de esta manera. Pero más complicado al final es poder estar como uno está. Simplemente decir que sí se puede, que se puede ayudar, que se puede superar y que nada, simplemente muchas gracias. No, a ti y realmente eso yo creo que es lo más importante, que se atrevan también y que en este sentido puedan hacer estos cambios. Pues Ujú. muchas gracias otra vez y nada, nos veremos seguro en otra ocasión. Ok, gracias. Gracias.